Maunbossu, el autobús del corazón, escrito por Kim Yu, ilustrado por Sobogi. 1000 esperanzas. La letra Ryul desapareció de la palabra Maulbossu, que significa autobús del pueblo. Ocurrió una noche oscura en la que hasta la luna dormía. El señor oso, el conductor, ladeó la cabeza, preguntándose por qué. Ese no era su nombre real, pero como era grande y barrigón, todos lo llamaban simplemente señor oso. El señor oso salió en busca de la Ryul perdida. Echó un vistazo alrededor de las ruedas, entre los asientos y debajo de las ventanas, pero la Ryul no estaba por ninguna parte. Me siento vacío, como si me faltara un diente. El señor oso buscó algo para reemplazarla. Rebuscó y hurgó en su bolso, en su caja de herramientas e incluso en el cubo de reciclaje. Por ahora, le pondré esto. Era un pequeño portarretrato de madera del cubo de reciclaje. El señor oso pegó el marco debajo de la letra U. Y así, el Maulbossu, autobús del pueblo, se convirtió en el Maunbossu, autobús del corazón. En la primera parada subió una abuela, con un carrito, dándose palmaditas en la espalda. En la siguiente parada subió un hombre con gafas, bostezando. En la próxima parada, un abuelo con boina subió suspirando. El señor oso lo saludó alegremente, pero nadie le devolvió el saludo. Oh, el señor oso no arrancó el autobús de inmediato. Una señora con jeans corrió hacia el autobús con un niño de cabello castaño claro. «Tómense su tiempo», dijo el señor oso con preocupación. La señora de jeans estaba demasiado ocupada buscando un asiento para responder. Cada día, las mismas personas subían al autobús a la misma hora. Abuelas y abuelos que iban a vender cosas y hombres y mujeres que iban a trabajar también tomaban el autobús. Se veían a diario, pero nadie decía una palabra, solo miraban por la ventana. De pronto, una fila de animales cruzó la carretera. El señor oso sostuvo el volante con fuerza y pisó los frenos. ¡Uf! Eso estuvo cerca. El señor oso se llevó la mano al pecho para calmarse. Notó que el marco del cartel temblaba. El señor oso condujo con cuidado, con miedo de que el pequeño marco se cayera. Los pasajeros silenciosos empezaron a inquietarse. «Señor oso, ¿por qué va tan lento? ¿Puede ir más rápido?» «Ay, esto va lentísimo». ¿Pasa algo? El señor oso explicó lo que había pasado esa mañana. Entonces los pasajeros comenzaron a hablar. «Así que estamos viajando en un autobús del corazón, no en uno del pueblo». «Pero, ¿quién se habrá llevado la Ryul?» «Vaya, qué cosa tan extraña». «Despacio, señor oso». Las personas se miraron entre sí y comenzaron a hablar. «¿Me recuerdas a mi nieto que vive lejos?» La abuela del carrito le dio al niño un caramelo. La señora de jeans y su hijo sonrieron. «Señor, esa boina realmente le queda bien».
El hombre de las gafas levantó el pulgar. Debe de haber trabajado hasta tarde. Tiene los ojos hinchados. El abuelo de la boina expresó su opinión con preocupación. En ese momento, pétalos de flores entraron flotando por la ventana abierta y se posaron con suavidad sobre el carrito de la abuela, sobre los jeans de la señora, sobre las gafas del hombre y la boina del abuelo. Ma, e, to, kot, ti, pi, o, so, yo. Leyó el niño de cabello castaño claro en voz alta, letra por letra. Estaba escrito en un anuncio en la parte trasera de un asiento. Los pétalos seguían flotando, posándose sobre manos, narices e incluso zapatos. Cuando el autobús se detuvo en la calle principal, todos se pusieron de pie. Nos vemos mañana. Adiós. Cuídese. Que sigan bien. El señor oso sonrió con sus ojos en forma de media luna. Que tengan un día radiante y florido. El autobús del pueblo siguió su camino por caminos floridos. Era el autobús del corazón con un marco en lugar de la riel que faltaba. La noche llegó lentamente. La gente regresó a casa y la luz de las estrellas brilló sobre el autobús del corazón. Pasó un tiempo. Desde la montaña podía divisarse una sombra ancha y una pequeña bajando a los tumbos. Papá, ¿qué vamos a buscar? Ahora que terminamos de aprender la riul, necesitamos la miem. Las sombras eran reales, un oso lunar padre y su osesno. El papá oso sostenía la riel perdida del autobús del pueblo. Pero era una noche tan oscura que hasta la luna dormía y nadie supo lo que había ocurrido.